¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y como siempre lo solemos hacer en este canal, vuelvo a repetir, siempre cubrimos noticias y el día a día del Barça. Hoy quiero hacer otra excepción para hablar sobre un caso ajeno al Barça, para hablar sobre un tema que la verdad tenía mucha ganas de comentar por todo el revuelo y por todas las opiniones diferentes que estoy viendo en estos últimos días, tanto en redes sociales como sobre todo también en los medios de comunicación, como es para hablar un poco sobre el tema Mbappé, de lo que está haciendo su floja temporada en estos momentos con el Real Madrid, de lo que está haciendo también su polémica, ya que se rehúsa a ir convocado con la selección francesa, y un Mbappé que podemos decir desde en estos primeros 3 meses ha estado siempre envuelto en polémica, y hasta incluso hemos visto en las últimas horas como los fanáticos del Real Madrid, producto de la frustración de los malos resultados que está obteniendo el equipo de Ancelotti, pues se le está tirando encima, por así decirlo, tildándolo de vago, tildándolo de mal jugador y hasta incluso tildándolo de que ha sido el culpable de haber roto el equipo que venía de ser campeón de Liga y de Champions. Y en cuanto a mi opinión sobre este caso de Mbappé, ya para comenzar el video, después de lo que fue la introducción, vuelvo a reiterar, esto es un canal barcelonista, esto es un canal que, bueno, si me preguntas por mi lado fanático, claramente, pues encantado que Mbappé no esté triunfando en el Madrid, encantado de este flojo momento que está viviendo el Madrid, donde están cuestionados tanto jugadores como entrenador. Por mí, mientras más cabaret, mientras más polémica, mientras más bombo mediático negativo haya sobre el Madrid, pues mejor que mejor, pero vuelvo a repetir, o sea, quiero hablar desde un punto de vista global, como un video dando mi opinión sincera sobre este tema de Mbappé, sobre qué es lo que le está pasando en el Madrid, y un video, ya que el Barça está en este momento tan álgido también, un poco espiando al rival, por así decirlo. Entonces, para comenzar, en cuanto al tema Mbappé, que es lo que realmente opino yo, la verdad es que yo creo que Mbappé es un poco víctima del contexto y un poco víctima del propio Madrid, por así decirlo. A ver, he estado viendo videos, por ejemplo, de Iñaki Angulo, que para poder informarme un poco del tema, qué es lo que piensan ellos. Y, a ver, yo desde el punto de vista de la actitud de Mbappé, no conozco mucho el tema, porque ya digo, no sigo al Madrid, o sea, no veo tampoco, digamos, el día a día del Madrid, no me interesa, soy del Barça. Entonces, a ver, podrá tener Mbappé, por ejemplo, culpa desde el punto de vista de su actitud, o si está haciendo cosas incorrectas, como por ejemplo eso que se dice que hizo en Suecia, pues puede ser. Desde ese punto de vista, ya digo, no conozco, en todo caso, siempre la presunción de inocencia por delante. Pero yo en lo que me quiero centrar es puramente en lo futbolístico. Yo no estoy de acuerdo con las críticas que le están haciendo los fanáticos del Madrid. Yo creo que están enfocando mal el tema del debate, el tema del cuestionamiento hacia Mbappé, porque, por ejemplo, yo no creo que sea un caso como el de Hazard 2.0. Lo dije cuando, por ejemplo, Mbappé fichó por el Madrid, de que yo también tenía las expectativas altas, de que yo pensaba que se iba a adaptar rápido y de manera inmediata, pero bueno, tampoco, si las cosas le iban mal, yo no creo que, por ejemplo, sea un caso como el de Hazard, donde sí se veía una dejadez tanto física como mental y como casi que dando la impresión de exjugador. En el caso de Mbappé yo no veo eso, sino que para mí las críticas a Mbappé, ya digo, están mal analizadas y están claramente sesgadas por el resultadismo, como siempre suele ser en la afición del Real Madrid, porque si los resultados fueran otros, yo creo que claramente estarían pidiendo el Balón de Oro ya a estas alturas para Mbappé o alguna estupidez por el estilo. Para mí Mbappé no es el mismo jugador que he visto en el Paris Saint-Germain en los últimos años. Yo creo que Mbappé, estando a su máximo nivel, con todo el respeto del mundo a Lamine Yamal, que hay que ver cómo evoluciona en los próximos años y si es capaz de mantener unas cuantas temporadas más o hasta incluso maximizar en su rendimiento, yo creo que Mbappé, estando en su momento álgido, estando en su prime, por así decirlo, de toda esta generación de futbolistas, yo sigo reiterando de que para mí me parece el jugador más diferencial del mundo y me parece el jugador que por sí mismo y por su talento es el mejor que hay. Entonces, ¿qué está pasando con Mbappé para que no veamos esa faceta en el Real Madrid? Yo creo que en este caso lo podemos anexar un poco en el Barça, viendo ejemplos de lo que pasó la temporada pasada con la temporada actual. Por ejemplo, las críticas que había la temporada pasada en el Barça, por ejemplo, hacia Lewandowski, algunos ya diciendo incluso que lo querían mandar para Arabia, es
porque o el equipo jugaba peor y porque el equipo claramente no era capaz de aprovechar en su juego las máximas cualidades de Lewandowski. Ya lo explicamos por qué. Hay un video hablando sobre Lewandowski específicamente, qué es lo que cambió entre el año pasado y ahora. Y con Mbappé pasa un poco más de lo mismo. Por ejemplo, Mbappé es un jugador que sí, en el FIFA la carta dice delantero centro, pero que para mí, con todo el respeto del mundo, no es delantero centro. O sea, es un jugador que cada vez que juega como 9, para mí desaparece del juego como casi que un azucarillo. O sea, no se lo ve incómodo, claramente no tiene las características de 9, por ejemplo, para arrastrar a los centrales, para qué sé yo, jugar de espaldas, porque no es su estilo. Para mí es un jugador que es para jugar por el sector zurdo rompiendo hacia adentro de cara a portería y que él aproveche toda la pegada que tiene y todos los recursos ofensivos que tiene. Lo único que quizás tiene compatible como 9 es para el contragolpe, cuando se encuentra con tiempo-espacio, rompe líneas con la gran velocidad que tiene. Pero para mí, ya digo, Mbappé es víctima del contexto que está jugando actualmente en el Real Madrid. Porque primero, cuando el colectivo no funciona, claramente la individualidad se resiente, y para mí el problema es que claramente Carleto Ancelotti cómo está ensamblando el equipo. Yo entiendo las críticas de los madridistas, por ejemplo, que digan que Mbappé es el que ha roto el equipo, porque por una parte es verdad de que por el fichaje de Mbappé, por ejemplo, algunos roles importantes en su equipo han cambiado. Por ejemplo, Bellingham es claramente uno de los perjudicados, Rodrigo es claramente otro de los perjudicados, Valverde es otro de los perjudicados, pero lo que yo no estoy de acuerdo ahí es que ellos dicen que la ausencia de Kroos ahora es algo tan fundamental como, no sé, como si Kroos ahora fuese un ser omnipotente la temporada pasada, que no sé, que si fuese una combinación entre Xavi, Zidane y Iniesta juntos, ¿me entiendes? O sea, no es esa la causa, porque el Madrid de este año y el Madrid del año pasado es prácticamente lo mismo, con la única diferencia de que está Mbappé dentro y unos cuantos roles en el equipo cambiado, y la ausencia de Kroos tampoco significa algo súper vital como para que digamos que el Madrid se haya visto claramente perjudicado o algo por el estilo por la ausencia y el retiro del jugador alemán. Sí te puedo comprar de que, por ejemplo, Kroos te daba esa calidad en el pase para contragolpear y, por ejemplo, aprovechar las corridas de Vinicius, pero es que el Madrid, yo ya lo dije en múltiples videos, es que con Carleto Ancelotti es que nunca juega nada. O sea, no me puedes decir que con Kroos ahora había un gran Madrid y un gran no sé qué, cuando en las eliminatorias de Champions era contra el Bayern Múnich y en contra del Manchester City un colectivo de 3 pisos y después aguantando para meter el contragolpe. O sea, no me puedes vender eso como si fuese el juego. O sea, es la misma cosa que venimos viendo la temporada pasada. Lo que le está pasando actualmente al Madrid es un poco también muy parecido al caso que le ocurrió al Barça cuando fichó, por ejemplo, a Dembélé, cuando fichó a Griezmann y cuando fichó a Coutinho por millonadas y sin tener un plan específico para el jugador. Porque con Mbappé claramente se ve eso también. O sea, no tenían un plan, no había un encaje real para Mbappé dentro del Madrid. Lo compraron simplemente por capricho, como para una especie de venganza con Al-Khelaifi o algo por el estilo, porque si algo es cierto es que creo que en estos momentos Mbappé necesitaba más el Madrid que realmente el Madrid a Mbappé, porque para mí tenía una delantera que era bastante buena y sobre todo con un Bellingham que para mí estaba siendo el jugador más diferencial de la temporada pasada, teniendo un rol bastante destacado, y para mí hay una especie de falso 9 que los hacía muy peligrosos para el estilo de juego que tenían. Pero ya digo, Mbappé no tiene la culpa en este caso, porque el que ensambla el equipo, vuelvo a repetir, es Carleto Ancelotti, y en este caso, así como el Barça, por ejemplo, cuando tenía a Coutinho y a Dembélé jugando prácticamente en la misma posición en la cual ninguno de los dos jugaba y ninguno de los dos sacaba su rendimiento, y ninguno de los dos, por ejemplo, tenían minutos de manera regular, por lo cual eso hacía que el Barça pierda tiempo y dinero, y sobre todo dos inversiones bastante potentes. Con Mbappé pasa lo mismo. Pero el problema que tiene también incluso Mbappé es que para que él sacar su mejor versión, creo que en el Madrid, y sobre todo para ocupar la que es su posición original y donde saca normalmente su mejor versión como el mejor futbolista del mundo, el problema es que, claro, o sea, tenés que mover al Mahatma Gandhi del fútbol moderno, que en este momento es Vinicius. Entonces, ahí, no sé, y también un poco ahí entre el tema de la peleita de egos en el Madrid, yo no sé cuánto tiempo más van a aguantar tanto Mbappé por el ego que nosotros sabemos que tiene. O sea, ya lo vimos en los últimos años, tanto con la selección de Francia como con el Paris Saint-Germain.
no sé cuánto más va a aguantar la situación, tanto él como sobre todo también Bellingham, como por ejemplo Valverde y como por ejemplo también jugadores como Rodrigo, porque Bellingham incluso tiene que él mismo estar enojado diciendo el año pasado salía casi a gol por partido y este año ni siquiera tengo la oportunidad de llegar al arco. O sea, Bellingham en lo que llevamos casi mitad de temporada no ha metido ningún gol, algo que es rarísimo y algo que es anormal, por así decirlo. ¿Y todo por qué? Porque claramente Ancelotti decide por estos momentos apostar por el Vinicius sistema. Pero ya digo, veremos esos egos, cuánto tiempo va a seguir aguantando y cómo va evolucionando esto a lo largo de toda la temporada, porque pueden pasar dos cosas: o eso termina de explotar con algún que otro jugador importante fuera en el mercado invernal, o eso termina explotando con Ancelotti fuera, o puede ser la otra opción, que evolucione de una manera positiva, que lo hagas de alguna manera más fuertes, y lo normal sería que, vuelvo a repetir, que Mbappé haga una temporada por lo menos como mínimo destacada, y que por lo menos veamos un Mbappé que yo creo que peor que lo que está haciendo ahora es muy difícil que lo haga. O sea, lo normal sería que el jugador vaya mejorando y veremos, porque si el Barça sigue como una trituradora no van a tener ningún tipo de opción y esperemos que así sea. Pero ya digo, este video es un poco un ejemplo de ver cómo siempre la estrellita y el cromo del momento nunca tiene que ser fichada si no es una necesidad. Por ejemplo, Mbappé ahora mismo en el Barça encajaría como anillo al dedo, porque podríamos poner a Rafinha, Dani Olmo jugando como una especie de media punta compitiendo por el puesto, y tendríamos por ejemplo a Mbappé como extremo izquierdo y vendría como anillo al dedo, teniendo a Lamine por una banda, a Mbappé por la otra y a Rafinha y a Dani Olmo por dentro. El encaje de los cuatro jugadores sería casi que perfecto, y con un delantero centro como Lewandowski, que es un 9 puro de área, el encaje de esa delantera sería ideal. Y este caso Mbappé y los errores que el Barça ha cometido en los últimos años en cuanto a la materia de fichajes es otro ejemplo más de ver que siempre hay que fichar con cabeza y que siempre hay que fichar pues lo más inteligente posible. Y también un poco este caso de Mbappé es para también tener un poco de conciencia en las críticas que a veces son injustas en los jugadores y que a veces, por ejemplo, nosotros hemos cometido ese mismo error. Por ejemplo, había mucha gente diciendo de Rafinha la temporada pasada que no servía, cuando claramente en este canal, por ejemplo, me harté de destacarlo al jugador diciendo que era infravalorado, que la gente no estaba abriendo los ojos con el jugador. Mismo caso, por ejemplo, para Koundé y mismo caso para Lewandowski, aunque en ese caso sí que lo analizamos un poco más en profundidad, porque era más por una cuestión más de juego que por el propio Lewandowski. Pero bueno, yo lo voy dejando por acá en cuanto al tema Mbappé. Esta es mi opinión, veremos cómo va evolucionando esto en los próximos meses. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.